partido de Errejón juega en otra liga, una liga distinta, la liga del barullo, la liga de las peleas, de los ajustes de cuentas entre Errejón e Iglesias, entre Echenique y Teresa Rodríguez, entre Rita Maestre y Monedero. Buenas noches. Partido Socialista y Podemos pensaban repartirse la tarta de los votos de la izquierda el próximo 10 de noviembre, con o sin acuerdo tras las urnas. Sin embargo, la entrada de un nuevo actor en escena les pone en jaque. Íñigo Errejón, candidato oficial por Más País a las elecciones. Un día después de oficializar su candidatura, pero sin incluirle, Tezanos vuelve a deleitarnos con un nuevo barómetro del CIS. En este sondeo sube PSOE, sube PP y sube Podemos, caen Ciudadanos y también Vox. Pedro Sánchez mejoraría su resultado del 28 de abril con 5 puntos por encima, hasta el 34,2% de los sufragios, y Pablo Iglesias con un 15,5%. El PP sube, pero ligeramente. Parece que se siguen alimentando los intereses de Sánchez. No dice lo mismo la encuesta de GAT3 para ABC, que apuntala cómo socialistas y morados perderían asientos en favor de Errejón, que les arrebataría hasta 9 parlamentarios. Tezanos vuelve a sacar sus mejores platos de cocina para contentar a Pedro Sánchez, pero el que debería preocuparse ahora es Pablo Iglesias, porque seguramente el que se siente a la mesa con el socialista sea Íñigo Errejón. El juez de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de los 7 de los CDR detenidos. Sucede después de haberles tomado declaración y de que 2 de ellos hayan confirmado que tenían explosivos y que los habían probado. La Fiscalía considera que han incurrido en delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y estragos. Parece ser que hay intervenciones telefónicas, entradas y registros, material que puede ser, parece ser, precursor de la fabricación de artefactos explosivos. La idea de España Suma avanzaba poco a poco en el País Vasco hasta que Albert Rivera la ha parado. El secretario de la organización en la región, Javier Gómez Calvo, había iniciado conversaciones con el PP para una posible coalición. Únicamente faltaba la aprobación del líder del partido, que ha respondido destituyendo a Gómez Calvo. La cúpula de la formación asegura que ha sido por otros motivos. En ningún momento hemos ofrecido llevar al PP vasco afiliados. No se ha hablado de esto en ninguna reunión, solo de política. Agresión a puertas de un colegio en el barrio de San Blas, en Madrid. 2 jóvenes han agredido a otra de 14 años a la salida de clase. Al parecer, eran antiguas compañeras del colegio en el que estaban matriculada el pasado año. Tanto el centro como la Consejería de Educación están investigando los hechos para tomar medidas disciplinares. Se sigue buscando al bebé arrojado en el río por su padre en Barcelona. Hay secreto de sumario al tratarse de menores, pero hemos conocido que los progenitores habrían llevado el embarazo en secreto. Incluso habrían alquilado una habitación de un hostal para poder dar a luz. La madre es una joven de 13 años y nadie en su entorno sabía nada. Los Mossos continúan peinando la zona. Los especialistas son ellos, están barajando todas las opciones, están trabajando palmo a palmo, lo están rastreando absolutamente todo y evidentemente hay posibilidades de que se lo haya llevado la corriente. Aquí yo creo que son ellos los que lo saben mejor, pero no se está descartando ninguna posibilidad y se está haciendo todo lo posible. Ministro, primer ministro y alcalde de París es el extenso currículum político de Jacques Chirac, que ha fallecido hoy. No le veíamos aparecer públicamente desde noviembre de 2014. Muere tras pasar una larga enfermedad de Alzheimer que le alejó de la vida del foco mediático. En unos minutos repasaremos su vida. Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silenci. Nos sentimos amenazados. Senyor Carrizosa, ja està. Vergüenza en el Parlament de Catalunya. Senyor Carrizosa, l'he dit que si el tornava a cridar a l'ordre l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle. Hemos padecido un golpe de Estado. Senyor Carrizosa.
Bronca en el Parlamento de Cataluña, que ha terminado con la expulsión de Ciudadanos de la Cámara. A causa de los CDR encarcelados, la sesión ha ido subiendo el tono, donde se celebraba la segunda sesión del debate de política general. Desde allí, las fuerzas separatistas han criticado que los radicales estén en prisión e incluso han votado una resolución a favor de expulsar a la Guardia Civil de Cataluña. Ha salido adelante gracias a los votos favorables de Junts per Cat, Esquerra, la CUP y la abstención de los comunes. La misma mayoría ha permitido dar luz verde a una propuesta por la que la Cámara se compromete a pedir la amnistía de los dirigentes independentistas encarcelados si son condenados por el Supremo. Ante esto, el presidente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha tildado de vergüenza la reacción de los parlamentarios independentistas que gritaban libertad, libertad, y tras varias llamadas al orden, como han escuchado, Roger Torrent, presidente de la Cámara, ha decidido expulsarle. Carrizosa se ha ido seguido por todo su grupo parlamentario. Abandonin l'hemicicle, sisplau. Prisión para 7 de los radicales de los CDR detenidos el pasado lunes por terrorismo. Así lo ha decidido el juez después de la petición de la Fiscalía por delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y estragos. 2 de ellos han admitido ante la Guardia Civil que probaron explosivos y que incluso tenían una pistola de fogueo con munición real. Es decir, que compraron e hicieron pruebas para la fabricación de artefactos para meter ruido en las calles de Cataluña como forma de reivindicar la independencia de la comunidad. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado prisión sin fianza para los separatistas después de que hayan comparecido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, ante Manuel García Castellón. Tras la operación Judas de la Guardia Civil se detuvo a 9 de ellos, pero 2 quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el magistrado cuando se les cite. El objetivo de los mal llamados Comités de Defensa de la República es claro desde su origen: implementar la República Independiente de Cataluña. Están compuestos por vecinos, partidos políticos y otras organizaciones. Sus herramientas no son otras que la violencia, la provocación y el caos. Los CDR aunan a sus espaldas infinidad de actos vandálicos. 2 de sus miembros han confesado que estaban fabricando explosivos y haciendo pruebas. Y además tenían anotaciones para fabricar goma 2. Sus acciones preferidas son los cortes de carreteras. Los han realizado en repetidas ocasiones desde 2017. Durante más de 15 horas estuvo bloqueada la AP7. Han llegado a levantar las barreras de varios peajes en Cataluña. Y además han destruido todo el cableado. También han cortado la Gran Vía de Barcelona. Pero detrás de toda su actividad vandálica podría estar la figura de un coordinador. Es lo que investiga ahora la Guardia Civil. Esto habría potenciado el paso de las revueltas callejeras a acciones completamente violentas. En Manresa acosan a los agentes a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. No les dejan descansar, ni a ellos ni a sus familias. Pero también llevan a cabo acciones irrisorias, como esta en Terrassa, en la que rinden homenaje con cánticos e incluso con una ofrenda floral a un volardo, alegando que había sido dañado por la policía. Marchas a favor de la revolución, lanzan piedras y bengalas contra la fachada del Parlamento, lo intentan asaltar y queman fotos del monarca. Promueven, lejos de defender el sistema republicano, el odio y la violencia. La solidaridad con estos violentos del comando de los CDR que tenían pensado atentar en Cataluña ha llegado de la mano de las fuerzas y organizaciones separatistas. Continúan hablando de represión, de montaje y de estrategia del Estado. Incluso se atreven a jalear a las masas para que los CDR han denominado como día de fecha en la que se publique la sentencia contra el procés. Decir que no vamos a tolerar más que se compare y que se vincule el independentismo con el terrorismo. Es inaceptable que se pase de ETA a los CDRs sin inmutarse. Hemos demostrado sobradamente que el independentismo es un movimiento pacífico y además es legítimo y vamos a seguir defendiéndolo. Se nos está reprimiendo, se nos quiere silenciar, pero lo que no saben es que nosotros ante la represión siempre respondemos movilizándonos de forma no violenta y de forma masiva. No es casual que este caso salga justamente esta semana. Se está creando un falso relato mediático para justificar una sentencia que seguro que será dura hacia los presos políticos catalanes. Con represión
persiguiendo al movimiento popular en defensa del derecho a la autodeterminación, nosotros responderemos más organizadas, aún más autoorganizadas, con más solidaridad, con más calle y evidentemente con un ejercicio de la desobediencia ante resoluciones e imposiciones absolutamente injustas y ante una vulneración sistemática de nuestros derechos. De esta operación Judas ha sorprendido que la llevase a cabo la Guardia Civil y no los Mossos d'Esquadra. Publica hoy el diario El Mundo en exclusiva que el ministro Fernández Grande Marlaska habría recriminado al cuerpo sus movimientos. Según este medio, el titular de Interior en funciones convocó a los mandos de la Guardia Civil para reprenderles porque considera que no le habían informado con antelación de la importancia de lo que iba a suceder. Un enfado que se ha trasladado desde Moncloa. Pedro Sánchez se encontraba, al tiempo que se producía esta operación, en un vuelo a Nueva York para participar en la cumbre de la ONU. El presidente en funciones se habría enterado por la prensa y cuando le pidieron una valoración no supo salir al paso. Al parecer, según El Mundo, a Moncloa no le habría sentado nada bien no conocer de antemano todos los detalles del operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en Cataluña. Por lo tanto, estamos ocupados en gobernar y en explicar nuestra posición bastante entendible si trazamos lo que es importante para nosotros, que es tener un gobierno pronto, un gobierno progresista y un gobierno suficientemente fuerte, coordinado y capaz de responder a los muchos retos que tenemos. Esos son los deseos de Moncloa, pero el último CIS muestra que si hay un gobierno progresista, muy estable no va a ser. Tezanos vuelve a maniobrar y mantiene la senda de abonar los intereses electorales del PSOE, a los que sigue manteniendo a la cabeza en intención de voto, pero rebajando las previsiones. Este barómetro muestra que la repetición electoral no serviría para mover los bloques. Muy seguro de que mejoraría sus resultados estaba Pedro Sánchez antes de su investidura fallida, pero ahora parece que las últimas encuestas tienen que darle la razón. El PSOE volvería a ganar las elecciones. En concreto, el CIS calcula al Partido Socialista una estimación de voto del 34,2%, casi 5,5 puntos por encima de su resultado en las urnas el 28 de abril. El PP figura en segundo lugar con el 17,1, medio punto más que en abril, y detrás figuran Unidas Podemos sumando el 15,5 con Podemos, Izquierda Unida y sus confluencias. Ciudadanos se queda en el cuarto puesto con el 12,9 y Vox con el 7,5%. La tendencia parece haber cambiado de nuevo ahora que muchos españoles responsabilizan del bloqueo a la dispersión del voto. El bipartidismo recupera votos. Esta sería la estampa postelectoral según Tezanos, muy parecida a la del mes de abril. El bloque de izquierda ganaría al de la derecha, unos datos que no incluyen la irrupción de un nuevo partido, el de Errejón, algo que desde el PSOE ya intentan tirar abajo. El partido de Errejón juega en otra liga, una liga distinta, la liga del barullo, la liga de las peleas, de los ajustes de cuentas entre Errejón e Iglesias, entre Echenique y Teresa Rodríguez, entre Rita Maestre y Monedero. Desde Ciudadanos critican la cocina de Tezanos. Hace ya meses que desde que el militante socialista Tezanos está al frente del CIS no comentamos los CIS. Pedimos su dimisión hace mucho tiempo, pedimos que redujera el gasto en encuestas y no lo ha hecho, por tanto no voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz. El PP directamente ni lo valora porque lo considera inválido y los de Vox aseguran que lo que quieren es infundir el miedo. Que evidentemente este tipo de encuestas son un mecanismo más al servicio de los partidos políticos, de determinados partidos políticos, para intentar condicionar el voto de los electores, de los españoles, que afortunadamente no son tontos. Un CIS que, por cierto, vuelve a reflejar un récord en la preocupación de los ciudadanos por la política y también un incremento en la abstención. En ese sondeo de CIS no se incluía la intención de voto a Más País, pero sí lo hace el último sondeo de GAT3 para ABC, que muestra cómo el partido de Íñigo Errejón arrebataría hasta 9 escaños previsiblemente al Partido Socialista y también a Podemos. Ahí lo están viendo. Pedro Sánchez bajaría 2 escaños en intención de voto con respecto a las elecciones del pasado 28 de abril hasta el 27,2%. Podemos, por su parte, también cae desde los 42 diputados hasta los 30.
34. El Partido Popular vería cómo aumentaría el sufragio en intención de voto hacia su partido y lo haría hasta el 21,4% con 97 asientos en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos, por su parte, caería en picado, tal y como se viene demostrando en anteriores sondeos, hasta los 32 asientos en el Congreso. También pasaría lo mismo que Vox, con el 9,6% hasta los 21 escaños. La lona electoral ya cuelga de Ferraz. El lema electoral del PSOE es «Y ahora avanzar». Las tres alturas del edificio socialista del número 70 de la calle madrileña se visten con este cartel a 48 horas de que se celebre el comité electoral de la formación. Cita en la que se va a marcar la estrategia a seguir de cara al 10 de noviembre. Con fondo rojo y letras blancas, esta lona termina asegurando que hay que transformar el país en la España que nos merecemos. La izquierda pensaba poder repartirse el poder entre el PSOE y Podemos, pero parece que tiene nuevo inquilino, Íñigo Errejón. El que fuese número 2 de la formación morada se presenta a las generales bajo las siglas de Más País. El partido asegura que lo hace por responsabilidad y para romper el voto de la abstención. Las redes sociales han criticado su cartel por errores ortográficos. Y es que Más País solo lleva símbolo de exclamación al final, cuando también debería llevarlo antes y después. También han entrado en modo electoral el resto de partidos políticos. Pablo Casado, que ha visitado hoy las zonas afectadas por la gota fría en San Javier, ha criticado los discursos ecologistas de Pedro Sánchez. Y lo que hoy decía Manolo, que está pues machacado, y toda su familia, y lo que venimos a decir nosotros, que queremos estar cerca de los afectados, es que en esto tenemos que ir juntos, pero de forma eficaz. Y lo que queremos es que no hagamos más discursos que al final se quedan en Estados Unidos, que no se hagan tantos sobrevuelos desde helicóptero y que se venga a pisar el terreno, pero con ayudas contantes y sonantes. Por su parte, Albert Rivera, durante un acto con Begoña Villacís, ha prometido una ley de desalojo de ocupas. Lo ha hecho además en Vallecas, durante una tensa visita e incluso entre abucheos. Muchos de los vecinos han salido a la calle para increparles y defender que viven allí de forma totalmente legal. No puede ser que los vecinos, que las personas honradas paguen lo que el Estado no es capaz de hacer. Así que estamos obligados a legislar, estamos obligados a cambiar la ley. Vamos a proponer una ley de desalojo exprés para las mafias ilegales. Me parece que los ciudadanos humildes y trabajadores que pagan su hipoteca, que pagan su alquiler, que quieren tener su comunidad de propietarios limpia, que pueden convivir con sus vecinos, no se merecen que incrementen las ocupaciones. Y otro que también parece estar participando en campaña electoral es el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Sigue mostrándose crítico con los dirigentes políticos por esta repetición de comicios. Considera esta situación como un desastre. Es la palabra diálogo. Yo creo que la palabra diálogo es algo que necesitamos y que es fundamental, y yo creo que es un fracaso el que en este momento se haya unas siguientes elecciones. Insisto, nosotros no vamos a hablar de política, nosotros vamos a apoyar lo que la ciudadanía crea, y lo que pediremos, insisto, es estabilidad y moderación. Es más, y más en un momento de desaceleración económica y en un momento que no va a ser fácil, que si las cosas se hacen bien, España está muy bien situada, pero si lo hacemos mal tendremos un problema. Y lo que sí pediremos posiblemente a los partidos políticos son acuerdos de Estado, como en el caso de las pensiones, la mesa del Pacto de Toledo se levantó, hay temas de verdad en España importantes. Volvemos a hablar de Albert Rivera porque ha frenado un intento de coalición entre el PP vasco y Ciudadanos en la región. Para ello ha destituido a Javier Gómez Calvo, secretario de Organización de la Formación Naranja en el País Vasco, por mantener contactos con los populares. Al parecer, esas conversaciones estaban muy avanzadas y solo faltaba la aprobación, la luz verde de Rivera. Sin embargo, la respuesta de este no ha sido otra que la de paralizar ese diálogo y cesar a Gómez Calvo. La cúpula de Ciudadanos ha insistido en que esa destitución se ha producido porque quería irse a otro partido y no por otras causas, en contra de lo que ha manifestado el propio Gómez. Nosotros hemos seguido todos los cauces internos para decir a la dirección qué pasos íbamos dando. Ahora el partido considera que no conviene darle más bola a Suma y lo corta, y nos están poniendo como los malos de la película. En ningún momento hemos ofrecido llevar al PP vasco afiliados. No se ha hablado de esto en ninguna reunión, solo de política. Y en el Partido Popular se han mostrado sorprendidos por este cese. Alfonso Alonso ha acusado directamente a Albert Rivera de impedir una coalición de vascos Suma.
Quiero confirmarles que a lo largo de las últimas semanas hemos mantenido conversaciones con el Partido de Ciudadanos en el País Vasco para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo era y es presentar una candidatura conjunta en el País Vasco de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Finalmente, cuando ya todo estaba dispuesto y cuando todo estaba preparado por nuestra parte, llegó el momento entonces de que ellos pudieran trasladar esta propuesta a su dirección, lo cual se hizo en el día de ayer. La reacción fue de cesar fulminantemente al secretario de organización del Partido de Ciudadanos en el País Vasco, cosa que nosotros no comprendemos, no lo entendemos muy bien y lamentamos. El automóvil es el sector con más peso en las exportaciones españolas a Reino Unido y está en peligro por la posible salida del mismo de la Unión Europea. Hablamos con Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. Señor Morales, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está influyendo la incertidumbre en torno a Reino Unido en este sector del automóvil? Bueno, ya está influyendo porque evidentemente toda incertidumbre que haya alrededor del automóvil impacta directamente en el consumidor. El consumidor de coches es conservador por naturaleza y cuando huele un poco de esa incertidumbre lo que hace es retrasar su decisión de compra, y es lo que está ocurriendo en la actualidad, por lo menos en España, y yo me atrevería a decir que en el resto de Europa. El Brexit, con o sin acuerdo, supondría el encarecimiento de las exportaciones. Bueno, esta semana ha salido información que habla de que se van a aumentar los aranceles alrededor de unos 5.000 millones de euros a esas exportaciones de vehículos en Europa, que van a afectar evidentemente al precio del vehículo. Cuando los coches que llegan al Reino Unido tienen más aranceles, evidentemente el precio de esos vehículos pues se va a encarecer, y viceversa. Los coches que vengan al resto de Europa desde el Reino Unido también se van a encarecer, con lo cual quien va a pagar el pato, entre comillas, del Brexit, pues parece que puede ser el cliente final. ¿Cuánto aporta en positivo a la balanza comercial española? Bueno, España exporta vehículos al Reino Unido por valor de más de 4.000 millones de euros e importa por valor de más de 1.000 millones de euros. El automóvil es, de todos los sectores, el que más exporta al Reino Unido, con lo cual estamos hablando de una importancia económica pues muy importante. En el caso de un Brexit duro, ¿de cuántas pérdidas estaríamos hablando? Bueno, ahora mismo es difícil de cuantificar, pero lo que no cabe duda es que esos 4.000 millones de euros que exportamos en automóviles y en tractores, hay que decirlo, también exportamos tractores al Reino Unido, evidentemente al ser más complicado esa exportación y a costarnos más dinero, no vamos a poder trasladar tantas unidades al mercado del Reino Unido, que además evidentemente va a proteger mucho su mercado interno. Desde el Gobierno se han puesto en contacto con ustedes para facilitar algún tipo de protocolo en caso de ese Brexit duro. Bueno, el Gobierno lo que está haciendo es prepararse para un Brexit duro desde todos los puntos de vista. Esto lo estamos comprobando, y el automóvil no es una excepción. El Gobierno está hablando, evidentemente, con las patronales sectoriales para intentar minimizar el impacto que va a tener o que tendría ese Brexit duro sobre la automoción española. Pero no son todo malas noticias. Empresas como el grupo francés PSA podrían mirar a España, en concreto a Vigo, para realizar aquí modelos de automóviles que se hacen en Reino Unido. Bueno, esto es una posibilidad muy cierta. De hecho, ya hay marcas como Nissan, que tiene una presencia muy importante en el Reino Unido, que ha dicho ya claramente que va a dejar de producir ciertos modelos en sus plantas del Reino Unido. Eso podría facilitar la llegada de modelos no solamente a las plantas de PSA, sino también, como digo, a otras plantas, por ejemplo, la que tiene Nissan en Barcelona. Esto nos puede favorecer siempre que las plantas españolas se mantengan competitivas, como actualmente ocurre. Raúl Morales, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, un saludo.
El Ministerio de Fomento acaba de publicar su propia estadística sobre los precios del alquiler en España. Madrid es la provincia más cara en nuestro país para alquilar una vivienda, con un precio medio de 819 euros. Le sigue Barcelona con 769 euros al mes. Según el observatorio, desde principios de año hay más de 700.000 nuevos hogares en alquiler o cesión en España, siendo los menores de 30 los que prefieren apostar por alquilar. En ese informe se acusa a portales como por ejemplo Idealista o Fotocasa de inflar los precios del alquiler. Idealista se defiende afirmando que sus datos no pueden estar sesgados cuando el propio Banco de España usa sus propias estadísticas para realizar informes del alquiler de la vivienda en nuestro país. No podemos olvidar que el último estudio que ha realizado el Banco de España sobre el mercado del alquiler en nuestro país se ha basado íntegramente en los datos de Idealista. Ana Patricia Botín vuelve a recuperar el puesto de la mujer más influyente del mundo. Una revista norteamericana la coloca como la líder de la influencia del género femenino en el mundo de los negocios y las grandes empresas. La cabecera destaca el sólido desempeño del Banco Santander al nivel mundial durante 2018. Los ingresos ascendieron a los 48.000 millones de euros. El crecimiento se basa en la actividad del banco en Latinoamérica, principalmente en Brasil y en México. La designación de la presidenta del Banco Santander como la mujer más poderosa del mundo coincide con el 5º aniversario de su mandato, periodo en el que Santander ha vivido una gran transformación, logrando apuntalar el crecimiento y mejorar su rentabilidad y fortaleza. Y parece que hay novedades en la banca. Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Efectivamente, ya es el tercer clarinetazo de algunos directivos del BBVA. Va a haber fusiones, dijeron la primera vez. Va a haber adquisiciones, dijeron la segunda vez. Y hoy han dicho la definitiva, va a haber una gran adquisición. Hombre, y hay que ser poco lince, gran adquisición, pues a ver, el cuarto del ranking, ¿no? Ese podría ser una gran adquisición. ¿Quién es? Bankia. Esto podría, pues, catapultar al BBVA, podría corresponsabilizar de la gestión de la resultante a Juan Ignacio Goyri-Goizarri, que es hoy presidente de Bankia y no puede dejar eso, pero que tiene cultura de origen BBVA y podría ser una buena solución para las dos marcas. Nosotros tenemos que estar ojo a visor en el valor que esa empresa Bankia, que está soportada por 21.000 y pico millones de todos los españoles, a ver a qué precio se la termina quedando el BBVA. Para el BBVA seguramente será una adquisición que le permite pasar página del pasado con Francisco González, los líos del Villarejo y todo este follón, ¿no? Y para el conjunto de la economía española, pues más concentración, menos manos, menos empleados, menos oficinas, más una banca que hay que inventar con los tipos de interés al 0%, y créanme que eso no es fácil, ni para el BBVA ni para ninguno de sus adversarios en el mercado. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Paliza a una joven de 14 años a las puertas de un instituto de San Blas, en Madrid. Sucedió a la salida de las clases de este lunes en el Centro Francisco de Quevedo. Al parecer, otras dos chicas de la misma edad abordaron a la víctima y comenzaron a insultarla y agredirla. Le causaron diversas contusiones y una fractura de nariz. Tuvo incluso que ser ingresada en el Hospital Ramón y Cajal. Esta agresión fue grabada desde un móvil de una de las personas que veía lo que estaba sucediendo. Las atacantes son antiguas compañeras del anterior instituto de la joven al que la joven acudía el pasado curso escolar. Tanto la Consejería de Educación como el actual centro en el que está matriculada están intentando identificar a las autoras de este ataque para tomar medidas disciplinarias. Este lamentablemente es uno de los únicos casos que hemos conocido recientemente, pero lamentablemente en España se producen este tipo de casos de acoso escolar a menores día tras día. Así que si usted nos está viendo y su hijo es uno de ellos, no dude en escribirnos, en contarnos su caso a ese correo que están viendo en sus pantallas, producciontv@eltorotv.com. Por un delito contra la salud pública, la juez envía a prisión al gerente de Magrudis, a su hijo y testaferro por el brote mortal de listeriosis. El representante legal de la empresa ha culpado a la administración por no estar vigilante. Una, que Magrudi ha actuado conforme a un protocolo de control que había sido aprobado por la administración. Y dos, que hizo todo lo que pudo para que este brote de listeria
no causara ningún perjuicio a los consumidores. Desgraciadamente no ha sido así. Nuestra labor está en acreditar estos extremos. También le anticipo que los sistemas de autocontrol tienen un grave déficit y que esto puede volver a repetirse aunque las empresas que se dedican a esto no quieran. Es decir, habrá que revisar estos sistemas de autocontrol, que es una labor de la Administración. Los Mossos d'Esquadra continúan buscando al bebé desaparecido en el río Besós de Barcelona. Nadie del entorno de la madre tenía ni idea de que estaba embarazada. Se trataba de una niña de tan solo 13 años y tanto ella como su novio, el padre de 16, lo llevaron en secreto. El lunes habrían reservado una habitación en un hospital del Hospitalet de la ciudad condal para que se produjese el nacimiento del pequeño. Limpiaron la habitación y se fueron de allí como si nada hubiese pasado. La pareja se fue con la criatura hasta San Adrià de Besós y luego se separaron. Ya lo próximo que se sabe es que el joven tiró al bebé al agua. Poco después de esto, el joven confesó los hechos en comisaría. La Fiscalía considera que el padre habría cometido un asesinato, por lo que ya se ha decretado su ingreso en un centro de menores. Hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo por parte de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, están todos aquí los recursos, helicóptero, unidades subacuáticas. Se está haciendo todo lo posible y más para que aparezca el cuerpo. Los especialistas son ellos, están barajando todas las opciones, están trabajando palmo a palmo, lo están rastreando absolutamente todo y evidentemente hay posibilidades de que se lo haya llevado la corriente. Aquí yo creo que son ellos los que lo saben mejor, pero no se está descartando ninguna posibilidad y se está haciendo todo lo posible. Detenido el novio de Dana Leonte, la joven que desapareció en junio en Málaga. El arresto se ha producido después de que un transeúnte se encontrase un hueso óseo, que tras ser analizado en el laboratorio se ha comprobado que pertenecía a esta chica. Al cotejar el lugar donde apareció este resto se pudo comprobar que coincide exactamente con la posición del teléfono del detenido. Fue su novio el que denunció su desaparición el 12 de junio y desde ese momento los agentes de la Guardia Civil sospecharon de él por sus continuas contradicciones y una supuesta sobreactuación. En el momento de la denuncia, la pareja señaló que Dana quería volver a Rumanía porque estaba muy agobiada. Desconfianza de los agentes porque ya había antecedentes, una denuncia por malos tratos. El pasado mes de abril, un hombre disparaba a una persona con un arma de fuego y tras fallar, en París se dio a la fuga hiriendo de gravedad a un menor de 15 años. Este fugitivo estaba siendo buscado por las autoridades de Francia y ahora la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona, le ha detenido. El detenido vivía bajo una identificación falsa y se dedicaba a sustraer teléfonos móviles para después venderlos. Tenía en vigor una orden europea de detención dictada por las autoridades francesas por dos presuntos delitos de homicidio. En el momento de la detención, el reclamado se identificó como ciudadano belga con un nombre y una fecha de nacimiento falso. Publicaba vídeos en sus redes sociales en los que se veía cómo conducía de forma temeraria. Este joven de 22 años y de Málaga ya ha sido detenido y está acusado de 3 delitos diferentes, 2 de ellos contra la seguridad vial y otro por odio, injurias y calumnias. Conducía de forma peligrosa y lo hacía con exceso de velocidad, hasta 100 kilómetros por encima de lo permitido en esa vía. En algunas de estas historias de Instagram insultaba a policías locales y a otros cuerpos de seguridad. Pasarse de la velocidad permitida, conducir sin cinturón de seguridad, hacerlo descalzo y con una sola mano. Los agentes realizaban búsquedas en internet para erradicar los grafitis cuando de repente se encontraron con la cuenta en las redes sociales de este joven y vieron hasta 27 vídeos diferentes. Una vez terminada la investigación, los agentes le han detenido en los aledaños de su domicilio. España era la puerta de entrada a Europa de cocaína procedente de Marruecos. La policía interviene en Estepona 700 kilos de cocaína que viajaban fuera de nuestras fronteras, previsiblemente a Holanda. Operativo policial por el que se ha detenido a 4 integrantes de esta organización, 2 marroquíes, un español y un holandés, por presuntos delitos de tráfico de drogas y por pertenecer a una organización criminal. La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando un agente fuera de servicio detectó una banda que traficaba con cocaína y que estaba asentada en Estepona. Además de las detenciones de la droga intervenida, también se han interceptado 4 vehículos y cerca de unos 40.000 euros en efectivo. España está preparada para defender los intereses y los derechos de nuestros compatriotas en el Reino Unido si llegara el caso de una salida
de esta naturaleza del Reino Unido de la Unión Europea. Hemos acordado con el Reino Unido un periodo de reconocimiento y de protección de nuestros compatriotas allí y de los suyos aquí, recíproco, que exigiremos por un periodo transitorio si llegara el caso, repito, de la salida abrupta del Reino Unido a 31 de octubre. Boris Johnson está dispuesto a seguir hasta el final con su plan de salir de la Unión Europea a finales de octubre con o sin acuerdo. La sentencia del Tribunal Supremo, que declaró ilegal su decisión de suspender la Cámara, ha obligado al primer ministro a acotar su visita a Nueva York para acudir a una sesión plenaria de la Cámara de los Comunes. El premier acudió al Parlamento con un tono combativo que levantó todo tipo de críticas. Incluso retaba a la oposición de que impulsasen una moción de censura contra él. Johnson está decidido a sacar a Reino Unido de la Unión el 31 de octubre, pero la mayoría de los miembros del Parlamento están igualmente resueltos a evitar el escenario conocido como Brexit duro. Analizamos el escenario europeo con Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas y experta en la Unión Europea. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el cierre del Parlamento británico fue declarado ilegal. ¿No debería Boris Johnson dimitir por esto? Pues debería dimitir, y además Boris Johnson realmente todo lo que ha hecho desde el principio ha sido muy grave, pero lo más grave ha sido intentar callar la voz de los ciudadanos británicos a través de la voz de los representantes de los ciudadanos británicos en el Parlamento. La soberanía parlamentaria ha hecho mucho daño a la democracia británica. Debería dimitir, pero no va a dimitir. De hecho, para Boris Johnson lo mejor y lo que está buscando, retando a su propio Parlamento, es una moción de censura, porque eso le permitiría a él pues presentarse luego a unas elecciones como víctima y como persona que sigue intentando irse de la Unión Europea, que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea antes del día 31 de octubre. Boris Johnson busca eso, y el Parlamento pues tiene ahora mucho poder porque se lo ha dado el Tribunal Supremo y le ha reconocido que es un Parlamento soberano, democrático, y que los representantes de los ciudadanos, la democracia representativa, está por encima de todo. Boris Johnson quiere esa moción de censura, la oposición tiene mayoría, pero sin embargo no la impulsa. ¿Por qué? Pues por eso, pues porque saben que él lo que quiere, lo que está buscando es retar a su propio Parlamento para que haya esa moción de censura, y él ser de alguna forma, en su forma de ver las cosas, bastante alocada y desde luego con ningún tipo de coherencia política ni ética política. Él busca eso para decir: yo he seguido luchando por esta salida del Reino Unido antes del 31 de octubre. El Parlamento no quiere eso. El Parlamento quiere que él se vea obligado a pedir la prórroga que permita que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, si es que se va, pero con el acuerdo de salida y no con el peligro abismal que representa para el Reino Unido primero y luego también para todos, incluida por supuesto muchísimo la Unión Europea, una salida abrupta sin acuerdo. Y bueno, está ahí también por supuesto el tema tan preocupante de las dos Irlandas. Mencionaba antes ese deseo de Boris Johnson de acudir a unas nuevas elecciones. ¿Por qué está tan empeñado? ¿Reforzaría eso su situación? Bueno, lo que pasa es que en unas nuevas elecciones, si hubiese antes una moción de censura y por lo tanto unas elecciones inevitables, pues volvería a hacer campaña electoral apoyando, reforzando su posición, y además, bueno, ante el partido del Brexit, pues él seguiría teniendo, vamos a decir, un lugar. El coste político no sería tan elevado
si hay una moción de censura o si dimite. El coste político para Boris Johnson es muy elevado si pide la prórroga y el Reino Unido o bien no se va de la Unión Europea, o si se va con un acuerdo de salida firmado, planteado, conseguido con la Unión Europea. El Parlamento británico, a su vez, está dolido. El Parlamento británico se siente dolido y ahora se siente, como debe ser, respaldado y reforzado por la sentencia del Tribunal Supremo, con lo cual el Parlamento británico quiere que ese coste político por haber hecho las cosas tan mal en contra de la democracia británica, en contra también de la democracia supranacional europea, en contra de la legitimidad democrática, por un fin propio, por un interés propio, pues bueno, él mintió. Él lo que quería realmente es suspendiendo el Parlamento británico, cerrando el Parlamento británico, que el Parlamento británico, vuelvo a decir, no pudiese elevar su voz. Y por otro lado, lo que él quería fundamentalmente es que se alargase esa suspensión del Parlamento, en vez de, pues no sé, unos días, tal, pues semanas y semanas, para que no hubiese tiempo de que el Parlamento parase lo que él quiere hacer, lo que quería hacer, que era callar la voz, vuelvo a repetir, de los diputados. Dejamos Reino Unido para hablar del Parlamento Europeo. Aprobará finalmente, dará von der Leyen luz verde a los candidatos a comisarios. Hoy en el Parlamento Europeo la Comisión de Asuntos Jurídicos ha frenado a los dos candidatos de Hungría y de Rumanía, ha dado luz verde a los otros 24 candidatos. La Comisión de Asuntos Jurídicos es el primer, digamos, filtro importante en el que pues, el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos, determina de una forma muy minuciosa si realmente todos los candidatos obedecen a una integridad política, a una integridad profesional, que no haya conflicto de intereses, y ahora realmente cuando cada uno de los candidatos en las audiencias que va a haber entre el próximo lunes, día 30 de septiembre, y el 8 de octubre ante las comisiones parlamentarias correspondientes en el Parlamento Europeo, pues a ver lo que dice el Parlamento, porque claro, el Parlamento Europeo aprueba o no el gobierno de la Unión Europea, el gobierno de Ursula von der Leyen en bloque. Entonces ahora Ursula von der Leyen lo que tiene que pensar es si se arriesga a continuar con esos dos candidatos, por supuesto presentando algún tipo de informe que demuestre, si es que es así, que no hay ningún tipo de conflicto de intereses, o si decide cambiar a esos candidatos porque sabe que el Parlamento Europeo es el que va a dar luz verde o no a su equipo, al gobierno europeo. Esto es muy importante porque yo, que soy una firme defensora de la democracia representativa y por supuesto del Parlamento, de los parlamentos y de la soberanía parlamentaria, y sobre todo del Parlamento Europeo, nuestro Parlamento supranacional demuestra el poder del Parlamento, la seriedad, todo el trabajo riguroso para ver quién va a gobernar la Unión Europea en esta legislatura. El plazo para que se termine esa evaluación es el próximo 27 de septiembre. ¿Logrará Josep Borrell aprobar? Bueno, Josep Borrell en los próximos días, del 30 de septiembre, desde este próximo lunes hasta el 8 de octubre, es cuando van a tener lugar las diferentes audiencias entre las comisiones parlamentarias respectivas en el Parlamento Europeo, y su audiencia es el día 7 de octubre por la tarde en el Parlamento Europeo. Yo creo que sí, que Josep Borrell lo va a conseguir como alto representante de política exterior, vicepresidente por una Europa más fuerte. Creo que sí lo va a conseguir. Ahora el tema es lo que decía antes, el dilema de Ursula von der Leyen de qué hacer con esos dos candidatos de Hungría y de Rumanía, que por un tema que ha determinado o detectado la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo no ha dado luz verde a esos dos candidatos.
Todos los españoles están obligados el próximo 10 de noviembre a volver a acudir a las urnas. ¿Cómo se ve esta repetición electoral desde la Unión Europea? Pues esta repetición electoral se ve en la Unión Europea como algo realmente asombroso. O sea, algo que no debería haber pasado. La tenemos aquí, hay que fraguar realmente ahora la campaña electoral, y lo digo desde el punto de vista, desde la perspectiva del análisis político, de una forma lo más positiva posible, pero realmente lo que ha sucedido en España de esta llamada a las urnas de los ciudadanos, este gasto continuo de lo que supone una campaña electoral, pues los ciudadanos estamos cansados y realmente la Unión Europea lo que percibe es que España y el gobierno de estos últimos meses, de este año y pico, desde mayo del 2018, pues realmente el coste político es muy grande, y la Unión Europea, en la que España, por supuesto, es un Estado miembro importante y en el que tenemos además todo el problema del independentismo catalán que no cesa y que hay que estar vigilantes, el peligro de los populismos, de los nacionalismos y de todo lo que significa desvertebrar que es lo que quieren, ¿no? Un Estado miembro de la UE, cuando la Unión Europea es la suma de las constituciones de los Estados miembros, pues se ve con preocupación. Usted dirige la Convención Futuro de Europa. ¿En qué consiste? No, la Convención sobre el Futuro de Europa es un grupo de trabajo que hemos puesto en marcha en la Fundación para la Innovación, para la Investigación del Derecho y la Empresa. Lo que queremos es, primero, impulsar, hacer una llamada, motivar a las instituciones europeas a que se convoque una tercera Convención Europea. La primera fue la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La segunda fue la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, que por los referéndum de Francia y Holanda pues tuvo un parón y no vio la luz. Pero bueno, en la legislatura anterior yo consideraba que no era el momento de convocar este órgano innovador con voces, representantes políticos, institucionales, también de organizaciones de la sociedad civil, pero ahora yo creo que la Unión Europea necesita refrescar un poco su método de toma de decisión, siempre desde la democracia ordenada, desde la democracia representativa complementada con la participativa, y vamos a trabajar en ese modelo, en buscar que se convoque durante esta legislatura europea que comienza, que se estrena, una nueva convención sobre el futuro de Europa, y luego nos vamos a centrar en los retos importantes que tiene la Unión Europea frente a ella, ¿no? Pues el Brexit, el cambio climático, la inmigración, seguridad común, defensa, etcétera. Vamos a trabajar mucho, con ilusión, y esperamos aportar a las instituciones europeas para que las instituciones europeas pongan en marcha y sincronicen esa nueva Convención Europea Constitucional. Susana del Río, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muere Jacques Chirac. Fue presidente de Francia durante 2 mandatos. Ocupó el Palacio de Elíseo de manera ininterrumpida en el 1995 y 2007. Su último acto oficial y público se remonta a noviembre de 2014. 2 años después, en 2016, el político francés sufrió un accidente vascular cerebral y padecía Alzheimer. Había sido ingresado en varias ocasiones por problemas pulmonares. Ha fallecido hoy, según su yerno, acompañado de sus seres queridos tras pasar una larga enfermedad que lo mantuvo alejado del foco mediático. Ministro, primer ministro y también alcalde de París. ¿Quién fue realmente? José Javier Esparza, historiador y director del Gato al Agua. Muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Bueno, pues de Jacques Chirac se decía que era un hombre que no tenía más ideas que las que le soplaba el último que había estado con él y que se lo olvidaban enseguida. No ha sido ciertamente uno de esos estadistas que puedes decir era un intelectual. No, era un hombre de acción y, por cierto, de acciones más que dudosas. Bueno, fue alcalde de París 18 años, presidente de la República Francesa 2 mandatos. Y eso sí, el hombre que convirtió el gaullismo, es decir, la doctrina, el partido creado por el general de Gaulle, en algo bastante distinto a lo que el viejo general quiso crear, porque pasó de ser un gran partido transversal, soberanista, etcétera, a convertirse en un partido de derecha cada vez más convencional. El final de su vida
ha estado empañado por una condena de 2 años de cárcel por corrupción cuando era alcalde. No lo cumplió porque ya estaba muy mayor. Al final lo que va a quedar de él precisamente es eso. Y si acaso un atenuante. Con él todavía Francia pudo ser un país realmente independiente y tener una política propia. Después de él aquello empezó a terminarse. Gracias, José Javier. Y el Museo Nacional de la Escultura acoge la exposición Miró la Musa Blanca. Se trata de una muestra que reúne una treintena de esculturas en escayola. Muchas de ellas se exponen por primera vez en su historia. El artista catalán las había concebido para su posterior fundición en bronce, pero no todas llegaron a materializarse en esta aleación metálica. Hasta el próximo 15 de marzo, todos aquellos que quieran podrán disfrutar de estas obras realizadas en la primera etapa de Miró como escultor. Miró inició esta faceta en su edad madura, durante un retiro a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una muestra que reivindica la figura de Miró escultor, que permite comparar la escultura clásica con la contemporánea y que establece un diálogo entre los materiales clásicos con el material más humilde como es el yeso. Estamos hablando de la cara más radical de Miró. No hay tiempo para más, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.